¿Va a sacar Canon un Pancake 22 mm f.2? Hoy no, mañana. En el vídeo de hoy te cuento la que, bajo mi punto de vista, es la mejor lente que puedes tener si tienes una cámara Canon APS-C. Pequeña, portátil, luminosa, económica, con una gran nitidez y calidad. Una joya oculta que deberías de conocer, que está muy infravalorada. Después de la intro te voy a mostrar mi experiencia de uso y por qué todavía a fecha de hoy la mantengo. Arrancamos. Bueno, en primer lugar, nadie me paga para hablarte de esta lente. Es una lente que yo he utilizado durante este año para todo, con lo cual te voy a mostrar ejemplos de lo que puedes hacer con esta lente. También he investigado, he pasado muchas horas en YouTube viendo vídeos de comparativas, leyendo, analizando, comprado, vendido, muchas cosas, y al final esta lente junto con el 50 mm 1.8 son las lentes con las que yo continúo trabajando a fecha de hoy con mi cámara Canon APS-C. Bueno, adivina adivinanza, es una lente pequeñita, portátil, fina, de unos 2 centímetros, del año 2014, con una apertura de 2.8, con una distancia focal de 24 milímetros. Bueno, pues aquí ya me imagino que ya sabrás de qué lente nos estamos refiriendo. Pues sí, esta es la Canon 24 mm 2.8 STM, conocido como Pancake, una lente del año 2014, de 125 gramos de peso, como hemos dicho. Todoterreno, porque aunque no sea una lente zoom, esta distancia focal de 38 milímetros equivalente en full frame, que es un 24, pero multiplicado por 1,6, que es el factor de recorte de Canon, nos darían unos 38 milímetros. Una imagen muy similar a la cual percibimos con el ojo humano, que tenemos una cierta angularidad, que es todoterreno y versátil porque nos va a valer para todo. Luminosa con 2.8, vamos a tener también unos desenfoques muy bonitos. No son extremos, como un desenfoque de 1.4, pero son bastante aceptables, con lo cual vamos a poder trabajar también con ellos en condiciones de poca luz. Mirad, versátil y todoterreno, lentes fijas, tenemos que usar nuestros pies para acercarnos o para alejarnos. ¿Qué ocurre? Que yo de normal también trabajo con otra cámara, trabajo con dos cámaras, en una llevo el 50 milímetros y en la otra llevo esta lente. Entonces, cuando necesito un poquito más de angularidad para fotos de grupo, esta lente resuelve muy bien. Ahora veremos algunos ejemplos. Por tanto, también es una lente que no molesta en la cámara y tampoco nos ocupa lugar en la mochila. Vamos a hablar de calidad de imagen. Es una lente muy nítida, ¿vale? Incluso a f2.8, ¿vale? Estaréis viendo en la pantalla a 2.8, a 4, a 5,6. Una lente muy nítida. En poca luz, muy bien, y bokeh excelente. Ejemplos de fotografía. Bueno, pues como hemos dicho, yo es una lente que utilizo en reportaje social. Por ejemplo, estaréis viendo imágenes ahora de bautizos, de bodas, he hecho bodas con ella, bautizos, ¿vale? Como he dicho, también la utilizo para fotos de grupo y, ¿por qué no?, para retratos. Fijaos, en estas imágenes que estáis viendo son retratos tomados con esta lente. Con ese 2.8, intentando llenar el frame con los sujetos, también jugando con diferentes distancias, ¿vale? Acercándome para crear desenfoques. Y luego también para vídeos, como también he comentado, es la lente que utilizo para grabar estos vídeos. Este vídeo que estás viendo está siendo grabado con el Canon 24 mm 2.8. Fijaos el desenfoque que se produce en el fondo. Yo estoy a 1 metro de distancia de la cámara y lo de detrás, las luces están a unos 4 metros. Fijaos la calidad y el desenfoque que se produce. También es una lente perfecta si lo que quieres es grabar pequeños cortos cinemáticos, documentales, reportajes. Os muestro en pantalla, por ejemplo, un pequeño corto cinemático que hice un día en 20 minutos con los niños en el parque. Podemos conseguir diferentes planos, plano general, plano medio, plano de detalle, usando solamente esta lente, aunque no tenga zoom, sí. Nuestro zoom son los pies. Nos acercamos al objeto para planos más de detalle o nos alejamos para tener una panorámica general de la localización. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues realmente a este precio, con esta luminosidad y esta portabilidad,
no tenemos nada. De la marca Canon tendríamos el nuevo 24 mm RF 1.8, que además tiene estabilizador de imagen. Y de Sigma ya habrá salido seguramente el Sigma 23 mm 1.4. Estas serían dos alternativas muy buenas a esta lente, aunque sí son más costosas. Por eso tienes que valorar si te interesa o no adquirir estas nuevas lentes. Yo estoy muy contento con la calidad que me ofrece. Espero que este vídeo te haya ayudado, bueno, pues a ver qué puedes hacer con esta lente. Porque sí, tenemos alternativas mejores, pues sí, como el 18-35 1.8 de Sigma. Pero claro, esta lente es más grande, más pesada, más costosa, que con el adaptador todavía más. Tenemos también el 24-70 2.8, pero más de lo mismo, 1 kilo de objetivo. Espero que te haya gustado este vídeo. Quiero que me escribas en comentarios, bueno, pues cuál es tu objetivo favorito para Canon APS-C también, cuál me recomiendas, si piensas que hay alguna alternativa mejor a esta. Que sepas que hice un vídeo sobre objetivos que te dejo aquí, en el que te presento, bueno, pues las mejores alternativas que yo he encontrado para tu cámara Canon, tanto APS-C como full frame. Envíaselo también a un amigo si te parece. No sé si te habré convencido o no de que este es el mejor objetivo para Canon APS-C, pero si te he convencido, dale un like, y si no, también. Y que nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.